Buenos días. Empezamos cuando les parezca. Permítanme unas muy breves palabras de bienvenida, de saludo y de agradecimiento. De bienvenida al presidente de las Cortes, aunque no la necesita porque esta es su casa. De bienvenida al presidente del Consejo Económico y Social de España, que también pasa a ser su casa, por tanto, podría ser un trámite sustituible también. Gracias por estar con nosotros como nuevo presidente del Consejo. De bienvenida a la consejera de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León, que igualmente está en una institución que es su casa. Permitidme también que la bienvenida en nombre de la Mesa de Gobierno del Consejo Económico y Social de Castilla y León y de sus consejeros y consejeras presentes o participando a través de la red sea extendida naturalmente a los presidentes y presidentas de los consejos económicos y sociales de las comunidades autónomas. Están presentes la presidenta del Consejo de Extremadura, el presidente del Consejo de Aragón. Bienvenidos a nuestra sede y bienvenidos a los demás presidentes y presidentas que sé que están conectados en este momento siguiendo esta sesión y que irán participando en las mesas sucesivas. Permitidme también ampliar la bienvenida a los portavoces parlamentarios de Aragón. Bienvenidos a nuestra sede y bienvenidos a las instituciones propias de nuestra comunidad, que están tanto al procurador del común siguiendo sesión y que irán participando al presidente del Consejo Consultivo de nuestra comunidad y un saludo muy especial también, aunque no está presente físicamente, al presidente del Consejo de Cuentas, a las instituciones y al secretario general de apoyo a las instituciones propias que siempre tanto trabajamos, al presidente del Consejo. Permítanme igualmente que dé la bienvenida a las personas que han acompañado al presidente desde el Consejo Económico y Social de España, a la nueva secretaria general y a la directora del gabinete del presidente, que sin duda para nosotros es una suerte poder contar con vuestra presencia aquí. Los miembros de la mesa de gobierno también presentes, los consejeros y consejeras, el personal de este consejo, los miembros del grupo de enlace están especialmente contentos de que podamos celebrar este encuentro. Se celebran 30 años desde la constitución del Consejo Económico y Social de Castilla y León, uno de los primeros. Su ley se promulgó en noviembre de 1990, la constitución efectiva se produjo en abril de 1991. Y agradezco a todos los que han formado parte de esta gran familia, a los anteriores presidentes, a las personas que han trabajado con gran dedicación en este Consejo para hacer que cada vez sea una institución más relevante, hasta que se incorporó incluso como una de las más destacadas de la comunidad en el Estatuto de Autonomía vigente. Yo concluyo aquí. Estamos en un momento crucial para el debate económico y social, para lograr grandes acuerdos, grandes consensos, para oír buenas propuestas, y creo que este foro, gracias a la participación de los presidentes y presidentas del Consejo de España y de las comunidades autónomas, va a ser un lugar donde vamos a poder aprender mucho y poder extraer propuestas realmente significativas e importantes. Por eso hemos querido rotular este encuentro con el que inauguramos los actos del 30º aniversario dedicado a la reconstrucción económica y social tras la crisis del coronavirus. Y sin más, me complace enormemente ceder la palabra al presidente de las Cortes. Luis, cuando quieras. Gracias. Presidente del Consejo Económico y Social de España, consejera de Empleo, presidente del CES de Castilla y León y del resto de los consejos económicos y sociales, bienvenidos, portavoces parlamentarios, consejeros de todos los consejos económicos y sociales que están tanto presentes como de forma telemática, representantes de las instituciones propias de esta comunidad, señoras y señores, muy buenos días a todos. Asistimos hoy en esta sede del Consejo Económico y Social de Castilla y León a la que sin duda es una de las grandes citas institucionales de este año. Por lo tanto, bienvenidos a Valladolid a este encuentro de todos los consejos económicos y sociales de toda España. Una reunión tan necesaria como oportuna y en la que durante los 2 próximos días se van a abordar las grandes líneas de acción que
tanto a nivel político como social, nos plantea la gestión de la crisis sanitaria y social en el tiempo inmediato. Y quiero insistir en eso del tiempo inmediato, del presente, del ahora, porque es donde los representantes políticos tenemos que estar. Y porque es ahí donde se deben centrar los esfuerzos con la ciudadanía. Miren, como bien saben, la pandemia ha golpeado cruelmente a una sociedad que está sufriendo lo indecible a todos los niveles y en todos los ámbitos. Y aunque es cierto que la vacuna y la mejoría de los datos nos están concediendo cierto optimismo, no debemos perder la perspectiva de quienes están sufriendo esta pandemia, de quienes han visto truncados sus planes tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. A las pérdidas personales hemos de añadir las miles de personas que todavía están padeciendo ese COVID permanente. Muchos compatriotas nuestros viven en la desesperación más absoluta. Y a los que hay que sumar todos aquellos que sufren secuelas, aquellos que han perdido su trabajo, a los que atraviesan las dificultades económicas, a los que se encuentran en una situación terrible con los ERTEs o incluso con los ERES. Ante este panorama, las instituciones debemos de tener altura de miras. Tenemos que dejar de lado lo que nos separa para sumar, para atender al bien común, que es para lo que nos han elegido, aportando soluciones a lo urgente y a lo importante. Y en este contexto, los consejos económicos y sociales representan un baluarte de eficiencia, de excelencia, de concordia, de diálogo y de compromiso. Este año, además, el CES de Castilla y León celebra el 30 aniversario de su constitución, como nos ha recordado Enrique. Una fecha que pone de relieve la brillante trayectoria y, sobre todo, la madurez de una institución más necesaria que nunca en la reactivación económica y social tras la pandemia. Tarea que asumimos como prioritaria también en el terreno político y legislativo desde el Parlamento Autonómico. No cabe duda de que el compromiso y la vocación de servicio de estos 30 años se han visto reforzados durante este último año. Por eso quiero trasladar mi más sincera enhorabuena a todos los miembros de los 12 consejos por el trabajo desempeñado en forma de análisis, de informes, pero sobre todo de propuestas. Propuestas que han de ser la hoja de ruta a seguir en el corto y en el medio plazo y que han de materializarse posibilitando políticas más solidarias, sobre todo con el tercer sector, con planes estratégicos que sigan potenciando el turismo, el pequeño comercio y la hostelería, sin olvidarnos, por supuesto, del protagonismo que merece el sector agroalimentario como vertebrador de nuestro medio rural y también con la conservación del potencial empresarial y el tejido industrial de nuestra comunidad. Se trata de retos y desafíos que, alineados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos marca la Agenda 2030, repercutirán y mucho en la calidad de vida de nuestros ciudadanos, de nuestros vecinos, de todos, de los jóvenes y también de nuestros mayores, de nuestros jóvenes, para que puedan desarrollar sus proyectos de vida aquí, en nuestra comunidad, y los segundos, nuestros mayores, para que recojan los frutos de ese esfuerzo a lo largo de toda una vida. Es el momento de asumir con valentía las responsabilidades que nos corresponden a cada uno de los que representamos las instituciones, y por eso creo que los consejos económicos y sociales sois más imprescindibles, más necesarios que nunca. Gracias a todos por vuestra eficacia, por vuestro compromiso y, por lo tanto, también mi reconocimiento al presidente que tenemos aquí en Castilla y León, a Enrique Cabero, a sus homólogos en las autonomías, a todos los consejeros, a su excelente personal que les ayuda en la elaboración de los informes. Enhorabuena por estos 30 años de trabajo colectivo por y para las personas, porque al fin y al cabo son a quien nos debemos. Muchísimas gracias. Y cedo la palabra a continuación a don Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social de España. Cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días, querido presidente de las Cortes de Castilla y León, querida consejera, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, presidenta y presidentes de los que estáis presentes de los consejos económicos de otras comunidades autónomas y también a los que están a distancia.
consejeros y consejeras de los diferentes consejos también de España y personal también de esta institución. Muchas gracias, presidente, por la invitación que nos has hecho para participar en este aniversario, en este 30 aniversario, que ya son unos años de actividad productiva, fructífera, y que estoy seguro que además en el futuro no van a ser mucho más. Enhorabuena. Y enhorabuena también por la convocatoria que nos has hecho para este encuentro entre consejos económicos y sociales de España. El tema es la reconstrucción económica y social, la que nos has puesto, ¿no? Yo quisiera, como primer comentario, señalar una cosa, que ese segundo adjetivo de social no puede ser un florero dentro del título, del desafío que tenemos al que nos enfrenta la reconstrucción, ¿no? Podríamos pensar que lo esencial va a ser focalizar en la reconstrucción económica, en la recuperación económica, y que después esa recuperación ya a través del proceso normal de la economía acabará mejorando la situación social de muchos colectivos. Yo quiero en primer lugar llamar la atención sobre este hecho. El título está bien elegido, pero tenemos que focalizar en ese segundo adjetivo social. Y como diré ahora, es que además tenemos una nueva epifanía en el análisis económico, así utilizando este término casi religioso de epifanía, como una nueva revelación en el análisis económico, que nos dice que una sociedad más justa da lugar a una economía más sana, más sostenida en el tiempo y más resiliente. Les hablaré de esta epifanía, pero me interesaba hacer esta primera observación sobre el título. En los 15 minutos que tengo, permítame tres reflexiones muy breves, ajustadas al tiempo, sobre tres ideas que yo creo que seguro que van a formar parte de nuestra tarea, de las instituciones que presidimos y formamos partes de ella. La primera es que, ajustadas al tiempo, sobre tres ideas que yo creo que seguro que van a formar parte de nuestra tarea, de las instituciones que presidimos y formamos partes de ella. La primera es que, ajustadas al tiempo, sobre tres ideas que yo creo que seguro que van a formar parte de nuestra tarea, de las instituciones que presidimos y formamos partes de ella. La primera es que, ajustadas al tiempo, sobre tres ideas que yo creo que seguro que van a formar parte de nuestra tarea, de las instituciones que presidimos y formamos partes de ella. La primera es que, ajustadas al tiempo, que cualquier otra, del acuerdo social, del diálogo social, de la concertación, de un nuevo contrato social, insisto, desde la economía política y desde la propia evidencia histórica de los últimos siglos, sabemos que frente a situaciones de incertidumbre, insisto, que vengan de pandemias, ya sean pandemias de salud o de pandemias en ese sentido tecnológicas, demográficas o económicas, frente a las situaciones de incertidumbre, la respuesta adecuada de las sociedades es buscar el acuerdo, buscar el diálogo social, porque la alternativa es la fractura, cada uno por su lado, una guerra de todos contra todos. Nosotros tenemos que buscar, nosotros somos instrumentos de ese diálogo social y creo honestamente que si no existiésemos hoy como ya existimos, sería el momento para crear figuras de este tipo. Esta es mi primera idea y me viene de mi propio conocimiento de la economía. En política económica decimos que hay dos niveles de actuación de la política económica. La política económica a través de los procesos vigentes, de las reglas vigentes, que es cuando las cosas
funcionan de manera normal. Y decimos, pero hay un segundo nivel de actuación de la política económica, que es cuando estamos en situaciones de incertidumbre. Y ahí la recomendación es crear nuevas reglas, crear nuevas políticas, crear nuevas instituciones, en definitiva, experimentar, pero experimentar mediante el diálogo social, el acuerdo social y el consenso, o si quieren, mediante un nuevo contrato social. Contrato social entendido ahora, de forma muy rápida, como una nueva forma de repartir los riesgos y las oportunidades que vienen detrás de esa incertidumbre. Un ejemplo, ¿qué son los ERTES? Comparado con cómo lo hicimos en el 2008-2010. Los ERTES son un instrumento para repartir mejor el riesgo del desempleo y de la pérdida de ingresos en situaciones de incertidumbre. Y en ese sentido son un nuevo elemento de ese nuevo contrato social. Esta es mi primera idea. Creo que en el ámbito en que nos corresponde, que es el diálogo social institucionalizado, podemos y debemos contribuir en los próximos meses y años a mejorar, por un lado, la calidad del proceso de decisiones públicas mediante nuestros dictámenes, mediante nuestros informes o nuestras memorias. Pero debemos especialmente, a mi juicio, mejorar la calidad del debate público en España sobre los grandes desafíos que tenemos y de las respuestas más adecuadas a esos desafíos. Y aquí nuestro trabajo, nuestros informes y nuestras memorias son instrumentos esenciales. La segunda idea es que lo que acabo de decir no es retórica. El diálogo social funciona como estrategia frente a la incertidumbre, como un elemento de mejor reparto de riesgos. Si ustedes quieren alguna evidencia, lo tenemos en nuestro país. Por primera vez en nuestra historia, frente a una recesión, frente a una crisis económica, está sucediendo una cosa nueva. En todas las recesiones anteriores, en todas las que ustedes quieran, ya sea por memoria propia o por los libros, en todas el desempleo había caído mucho más de lo que había caído la actividad económica, el PIB, en todas las recesiones anteriores. Era un rasgo de la economía española, que el impacto de las crisis, en nuestro caso, era mucho mayor en el empleo y, por lo tanto, en los ingresos de las familias que en la actividad económica en relación con otros países. Por primera vez en esta crisis, mañana lo mostraremos en los datos de la memoria que presentaremos mañana al Gobierno, pero ustedes lo conocen, por primera vez el desempleo en esta crisis ha caído bastante menos de lo que ha caído la actividad económica. Y desde este punto de vista, eso es una cosa buena. Es, por lo tanto, un poco la idea de el diálogo social funciona y lo debemos seguir manteniendo en los próximos meses y años, porque los desafíos que vienen de esa incertidumbre de la que hablaba antes son muy elevados. ¿Y qué consecuencia podríamos sacar de lo que acabo de decir? Para mí, una, no sé si la más importante, pero relevante, es que tenemos que invertir en justicia social y que eso es la mejor estrategia para la recuperación económica resiliente. Invertir, fíjense que no digo tenemos que gastar en justicia social, que también se puede decir, frente a situaciones de pobreza extrema, frente a situaciones especialmente de pobreza de niños, que es un problema de indecencia social, que casi que nos hayamos acostumbrado a eso. Frente a problemas sociales muy agudos, uno puede defender que hay que gastar para erradicar la pobreza. Pero a mí me gustaría llevarles al ánimo de que sustituyésemos el término gastar en justicia social por el de invertir. Porque, insisto, cuando hablas de gastar,
Alguien puede objetarte, bueno, es que el gasto no tiene ningún resultado. Sin embargo, cuando utilizamos la palabra invertir para lo mismo, a la palabra inversión asociamos siempre un retorno. Por esto quiero hablar de que nosotros tenemos que defender en los meses que vienen, en los años que vienen, la necesidad de invertir en justicia social, de invertir en equidad, porque de lo contrario nos van a quedar unas cicatrices sociales de esta crisis muy importante. Decía al principio, está muy bien visto, hablemos de recuperación económica y social, pero vayamos con cuidado con creer que la recuperación económica, que va a ser fuerte, lo va a ser, nos va a resolver todos los problemas sociales. No es cierto. De esta crisis, más que de las anteriores, nos van a quedar cicatrices sociales muy profundas. Piensen algunas. ¿Qué efectos tienen el que los niños hayan perdido meses, casi un curso de escolaridad? Los economistas sabemos que la pérdida de muy pocos meses de escolaridad tiene un impacto duradero en las trayectorias de aquellos niños que han perdido esa escolaridad, de impacto tremendo cuando se ven los estudios en sus ingresos futuros, permanecen por debajo de sus pares, o en las oportunidades que tienen de empleo y de otro tipo de oportunidades. Si me admiten esto que está muy documentado, nosotros tenemos un reto, una cicatriz, que es un reto tremendo, para que en los próximos meses y años podamos recuperar, podamos evitar eso. Tenemos el problema de los jóvenes. Es inaceptable en un país decente y una economía desarrollada como la que somos que tengamos el 18% de abandono escolar. No es posible, hay que invertir. Y probablemente la formación profesional, tanto la general, la escolar como la dual, son esa pieza que nos falta, son esa función de emparejamiento, o dicho así, son ese instrumento celestina que permita emparejar las necesidades de empleo y de ambición de las personas con las necesidades que tienen las empresas. Ahí tenemos que buscar un instrumento de emparejamiento, porque, insisto, la mera recuperación económica y hasta, si me permiten el atrevimiento, ni la propia reforma laboral, signifique eso lo que signifique, no nos van a arreglar el problema del desempleo estructural que tenemos, ni tampoco nos van a arreglar el problema del abandono escolar con lo que eso significa. Por lo tanto, cicatrices sociales e inversión en justicia social que pueda resolver esa situación. Y mis últimos 5 minutos los querría dedicar a justificar, ahora ya casi como economista, que vale la pena que invirtamos en justicia social, porque es la mejor estrategia que tenemos para crear o fortalecer una economía sana que reparta bien la productividad y el excedente, una economía menos maníaco-depresiva, menos volátil y una economía resiliente. ¿Por qué motivo? Miren, esto, a mí en la Facultad de Económicas me enseñaron que los economistas, los responsables políticos de las políticas económicas y sociales y los ciudadanos, me enseñaron que nos enfrentamos a un dilema que le llamamos el conflicto de Okun, un gran economista de la segunda mitad del siglo pasado. ¿En qué consiste? Nos venían a decir, mire, haga un sistema de coordenadas, en el eje horizontal ponga la justicia social o la equidad, en el eje vertical ponga la eficiencia de la economía. Y nos explicaban esto, nos obligaban a leer el artículo, la ley de Okun, y nos decían lo siguiente: si usted no está de acuerdo con el grado de justicia social que hay en su país, usted tiene todo el derecho y hasta le diríamos el deber de mejorar ese nivel de justicia social. Pero ahí viene la adversativa del economista, pero la ley de Okun te dice que hay una relación negativa
entre justicia social y eficiencia. Si tú quieres una sociedad más justa, tienes que aceptar el coste de oportunidad, en este lenguaje esotérico de los economistas, el coste de oportunidad de que te hará perder eficiencia económica. Ese era un dilema maldito, era un dilema tremendo. Era el dilema del pastel, aquello, ¿qué quiere usted? ¿Repartir el pastel que tenemos o hacerlo crecer primero eficiencia y después ya veremos cómo lo repartimos? Y ahí era un dilema. Bien, yo lo que les quiero traer hoy es que hay una nueva epifanía en economía que aún no es conocida, es como un evangelio que aún no ha sido esto difundido. ¿En qué consiste? Y es una epifanía que no viene del Vaticano o lugares similares, es una epifanía que viene de instituciones que mucha gente y muchas veces, y también en ocasiones con motivos, no les tiene mucha simpatía. Estoy hablando del Fondo Monetario Internacional o de la OCDE y también de otros economistas. Desde el 2015 sabemos con una documentación, con números y series estadísticas mucho más largas y con muchos más países de las que pudo utilizar Arthur Okun en los 70, sabemos que la relación entre eficiencia, entre equidad o justicia social y eficiencia no es de signo negativo. Ahora sabemos y les aseguro que los datos son muy robustos, como acostumbramos a decir los economistas, muy fiables. Ahora sabemos que la relación es de este tipo, no es negativa, es positiva. Una sociedad un poco más justa, y para ser prudente digo un poco, una sociedad un poco más justa, los datos nos dicen que produce una economía más sana, menos volátil, menos maníaco-depresiva, menos cíclica y más resiliente frente a nuevas pandemias. Esto hoy lo tenemos, no es un evangelio que no está aún difundido, pero hoy lo sabemos. Si me lo aceptan, esto significa que invertir en justicia social es a la vez el camino para lograr una recuperación económica más sana, insisto, que reparta mejor los beneficios del crecimiento económico, menos volátil y más justa. A mi juicio, el contrato social que necesitamos construir y que vamos poniéndole algunas piezas, como son los ERTES o el ingreso mínimo vital, el contrato social que necesitamos construir tiene que tener dos pilares. Tenemos que fomentar una economía dinámica y eficiente, y ahí los fondos europeos son un instrumento muy importante, pero a la vez, no después, tenemos también que saber que hemos de fortalecer ese pilar social, esas inversiones, insisto, en justicia social y utilizar también los fondos europeos para ese tipo de inversiones. Creo que nosotros, los consejos económicos y sociales de nuestro país, tenemos en este sentido una labor, una tarea importante en contribuir a llevar ese mensaje, ese nuevo evangelio. Ya no lo digo más veces, sino esto da la impresión de que soy un forofo de cualquier tipo de religión. No es así, soy economista, pero quiero decir, nuestras instituciones creo que tienen un papel muy importante para llevar este mensaje a la sociedad, fundamentalmente o en primer lugar a la sociedad, porque no hay reforma de ningún tipo que sea sostenible, de un gobierno que sea sostenible en el tiempo, si no tiene detrás un apoyo, unas corrientes de opinión favorables a esas reformas. Cuando no existen esas corrientes de opinión, lo que vemos es que el siguiente gobierno, cuando llega, lo primero que hace es echar abajo las reformas del anterior. Esto es nefasto, es una pérdida de energía, de esfuerzo, ¿no? Tremendo. Nosotros tenemos que hablarle a la sociedad y a la vez, a través de nuestros informes y a la vez hablarle también al poder. Pero aquí lo que quería reiterar, como hablarle al poder ya nos gusta, lo que quería reiterar es que tenemos que hablarle más a la sociedad.
Muchas gracias. He llegado a la 1, que eran los 15 minutos que el presidente me había otorgado. Es un placer. Continuamos después hablando y escuchando a los demás presidentes y presidentas de los consejos autonómicos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Antón, por tan brillante exposición, tan clarificadora, que sin duda nos marca un camino y una serie de propuestas para trabajar de manera intensa desde los consejos económicos y sociales. Muchas gracias. Concluirá esta sesión de inauguración con la intervención del presidente de la Junta de Castilla y León. Les pido que no abandonen sus asientos y vamos a recibirle ahora y a continuación intervendrá él. Muchas gracias. Buenos días de nuevo. Continuamos dando la bienvenida al señor presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco, y dándole las gracias por acudir a esta sesión inaugural del Encuentro de Consejos Económicos y Sociales de España, con el presidente del Consejo Económico y Social de España y los presidentes y presidentas de los consejos de las comunidades autónomas. El Consejo, lo hemos comentado ya, cumple 30 años, el Consejo Económico y Social de Castilla y León, 30 años de colaboración fructífera con la Junta de Castilla y León, con las Cortes de Castilla y León, cuando además se produjo ese cambio a partir del año 2013. No obstante, la colaboración ha seguido siendo muy intensa, como debe ser, con la emisión de informes previos, propuestas, asesoramiento, consulta y la presencia de expertos designados por la Junta y por las Cortes entre nuestros consejeros y consejeras. Cuando quieras, presidente, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, en primer lugar, al presidente de las Cortes, al presidente del Consejo Económico y Social, presidente de España, al presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, a la consejera, portavoces, titulares de instituciones propias de Castilla y León y presidentes de otros consejos económicos y sociales de otras comunidades. Bienvenidos todos a Castilla y León para celebrar este encuentro entre los distintos consejos económicos y sociales, y quiero que sean mis primeras palabras precisamente para felicitar al nuevo presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costa, al que le deseamos todos en Castilla y León los mayores éxitos en su nueva etapa, porque el diálogo es algo especialmente relevante y la institución que tú presides es una institución que por definición lleva el diálogo como elemento central de la actividad pública. Nos encontramos en la sede del CES de Castilla y León, que este año, como bien ha dicho el presidente Enrique, celebra su 30º aniversario, y quiero agradecer en la persona de su presidente, Enrique Capero, la leal colaboración de la institución, y agradecer también el trabajo de las distintas organizaciones que en ella forman parte y, por supuesto, también de los expertos que la integran. Y este acto coincide también en el tiempo con una cita muy importante para Castilla y León, la firma de 3 acuerdos del diálogo social. La consejera de Empleo ha estado negociando con los agentes del diálogo social, con UGT, con comisiones obreras, con COE Castilla y León, ni más ni menos que el Plan Anual de Empleo, la Estrategia Integrada de Empleo para 3 años y también el Acuerdo de Atención a Personas con Dependencia y algún otro acuerdo más. Yo quiero insistir mi compromiso con el diálogo social en Castilla y León y que promuevo el diálogo social como pilar de estabilidad en Castilla y León, así lo recoge nuestra norma institucional básica, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. En mi investidura dije que sería el presidente del diálogo y me empeño a diario en serlo, no solo porque nos lo exigen las personas de Castilla y León y de España, los castellanos y leoneses y los españoles, sino también porque tengo un convencimiento personal y así lo soy, lo he demostrado durante años y lo voy a seguir haciendo durante esta legislatura. Soy un convencido del diálogo como seña de identidad de Castilla y León,
pero también como herramienta fundamental, imprescindible, que fortalece nuestra democracia en global, en España, en Castilla y León, en cada uno de los ámbitos locales. El diálogo contribuye, por un lado, a la estabilidad política, económica, también a la estabilidad social y, por supuesto, la estabilidad institucional para la recuperación de nuestra economía. Y tengo que poner en valor que Castilla y León es una de las comunidades que mejor está amortiguando los efectos de la pandemia en la economía. Mejores ratios respecto a la media de nuestro país, tanto en Producto Interior Bruto, en términos también de empleo. Mañana tendremos noticias, esperaremos a esas noticias y, por supuesto, datos respecto del déficit público. Creo que la buena gestión económica pone a Castilla y León en una mejor posición que otras comunidades autónomas para la recuperación. Y creo, por tanto, que esto va a facilitar esa recuperación y la apuesta que hacemos, desde luego, para esa recuperación de una fiscalidad moderada e inteligente. De hecho, el informe del Consejo General de Economistas, Castilla y León es la segunda comunidad autónoma con el gravamen de IRPF más reducido y la primera comunidad autónoma con apoyo fiscal a las familias. Además, estamos entre las 3 comunidades autónomas que tienen una fiscalidad más favorable respecto del mundo rural y recientemente hemos suprimido el impuesto de sucesiones y donaciones de padres a hijos y también entre cónyuges. Creo que también contribuye al apoyo de los sectores más afectados los planes de choque que hemos impulsado dentro del diálogo social y también las nuevas medidas, y así se van a superar más de 420 millones de euros en ayudas directas y 540 millones de euros en ayudas de liquidez y de crédito para las empresas. Por otra parte, creo que los fondos europeos de nueva generación tienen que ser una oportunidad para impulsar la recuperación de todo el territorio nacional, de todo el territorio de España, para apostar por la modernización, por un lado, pero también para apostar por la digitalización, por la sostenibilidad, que son retos que no solo tiene Castilla y León o España, sino que son retos que están asumidos claramente por la Unión Europea. Por eso, esos fondos europeos deben llegar a todo el territorio, deben llegar a la España interior y también deben servir para revertir un elemento que considero importante, la lucha contra la despoblación. Junto a medidas sanitarias o medidas económicas por las que hemos apostado en estos meses de la pandemia, las medidas sanitarias, no he hablado de ello, pero podría referirme a lo que es el proceso de vacunación, donde Castilla y León está siempre en los puestos de cabeza porque la vacunación es una puerta abierta a la esperanza y desde la seguridad sanitaria es como mejor se puede afrontar la recuperación económica. Pero el ámbito sanitario, el ámbito económico, también el ámbito de protección social consideramos que es muy importante. Hemos hecho esfuerzos en el ámbito de la dependencia, de la teleasistencia avanzada y así podríamos seguir hablando en otros aspectos de la corresponsabilidad y del apoyo a la conciliación de las distintas familias de nuestra comunidad autónoma. Yo sí querría insistir en algo muy importante, la apuesta que tiene la Junta de Castilla y León por la sanidad pública, la educación pública y los servicios sociales de carácter público, sin perjuicio de que tengamos un reconocimiento al valor que tienen también la iniciativa privada en estos 3 ámbitos. Ya para ir concluyendo y para decir que la recuperación económica, pero también la recuperación social requiere del esfuerzo, del trabajo y la responsabilidad de todos con valentía y con determinación. Ahí quiero decir que todos los miembros del Gobierno, y aquí en representación de todos los consejeros y consejeras, está la consejera de Empleo, estamos con esa firme determinación para apostar por la recuperación económica y la recuperación social
de nuestra tierra. Y como decía antes, lo vamos a hacer con firmeza, con entereza y desde el entendimiento. Creo que es imprescindible, como decía, la apuesta desde el sector público, pero no menos importante es la apuesta desde el sector privado y la colaboración, la conjunción del público-privada considero que es no solo necesaria, sino también imprescindible. Y aquí creo que es donde los consejos económicos y sociales desarrolláis un papel fundamental y muy destacado en esta nueva etapa. Yo creo que sois un factor no solo de diálogo, sino un lugar de encuentro, de poder compartir distintas posiciones y posturas, y desde luego es un cauce a través del cual la sociedad, en todos los lugares, comunidades autónomas y de España, la sociedad puede aportar su punto de vista de cómo se puede encarar la recuperación. Yo quiero desearos a todos, Antón, Enrique, todos los aciertos, y desde la Junta vamos a estar muy atentos a las propuestas y a las conclusiones que se van a hacer, no solo en el encuentro de hoy, especialmente en el encuentro de hoy, pero sino también todos y cada uno de los días en los que estáis trabajando desde los consejos económicos y sociales y nos hacéis propuestas y sugerencias. Por mi parte, nada más. Os agradezco la invitación y muchas gracias a todos por su atención. Gracias. Con esta intervención del señor presidente damos finalización a la sesión de inauguración del encuentro. Esta tarde continuará con la primera de las mesas a las 17 horas, a las 5. Nos vemos entonces. Muchas gracias a todos por su presencia.